Las declaraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en un foro organizado en Madrid por la Fundación del escritor Mario Vargas Llosa generaron un debate público. Hubo quienes los citaron para decir así está la cosa, como el senador Emilio Álvarez y Casa. Otros cuestionaron la autoridad moral de estos personajes para dar lecciones de economía, democracia o seguridad. Esta mañana el presidente también habló del tema y no dejó títere con cabeza. Como lo dice el viejo y conocido refrán, el pez por la boca muere, y esto aplica muy bien para los expresidentes mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa, quienes fueron a España a intentar dar cátedra de democracia y libertad en un foro organizado por el escritor Mario Vargas Llosa. Lo que estamos viendo, pues son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. Los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los extranjeros, los otros pueden ser hasta gente de este lado del océano, y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia. Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España, que nos podemos molestar. No, ternuritas. Y es que fue en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando se convirtió la deuda de los bancos en deuda pública de todos los mexicanos por más de 3 billones de pesos, una deuda que tomará varias generaciones terminar de pagar. Pero les voy a dar un dato adicional, nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de la administración pública. Hizo el cálculo en un informe de que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos. Se equivocó por muy poco, Tan solo cuando lo aprueban, el FOBAPROA, ya es 1 billón. O sea, de 125 mil a 1 billón. Y se ha pagado otro billón de intereses. Y se debe el billón original. En el FOBAPROA también participó el expresidente Felipe Calderón, quien a pesar de haber dicho públicamente que no lo haría, pactó con el PRI para aprobar el FOBAPROA el 12 de diciembre de 1998. Acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Y el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya está. Ya le dijo que no. Ya. Y para no quedarse atrás, en el foro 20 años de FIL, Democracia y Libertad, Calderón intentó presumir la contribución de su partido para crear el Instituto Electoral. Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer me refiero quizá en un mes más. Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe. Hasta Fox lo reconoció. El expresidente, que declaró la guerra contra el narcotráfico, también omitió convenientemente que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estuvo involucrado con los cárteles de la droga y por ello se encuentra preso y en juicio por crimen organizado en Estados Unidos. Tampoco se contuvo de acusar presiones al Poder Judicial por parte del Gobierno de México, sin reparar en las denuncias que sobre ese específico punto ha hecho en su contra ni más ni menos que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia por casos como el de la guardería ABC.
amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Eric Pinto, Informe Capital. Mucho cinismo, dicen por ahí. Y bueno, se encuentra vía Zoom el periodista Manuel Hernández Borbolla, al que le agradezco mucho que me tome la comunicación para hablar pues de un rasgo particular de estos gobiernos, o más bien de un proceso que actualmente todavía sigue vigente, lo seguimos padeciendo, lo seguimos pagando, el FOBAPROA. Manuel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azul? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oye, pues ayúdanos a contar, a recordar, porque creemos que más allá de las declaraciones que ahora están haciendo y del cinismo y todo, vale mucho la pena para los mexicanos recordar de dónde es que ahorita gran parte de o una parte importante de nuestro Producto Interno Bruto pues se va al pago de esta deuda que ya tiene varias décadas. Sí, es una atrocidad este asunto del FOBAPROA y IPAB, que además ahora pues pretenden dar clases de gobernanza desde España, cuando realmente pues la historia empieza con la privatización de la banca de Carlos Salinas de Gortari en 1990. Empiezan a darle concesiones de bancos a varios empresarios afines y amigos cercanos a la cúpula neoliberal encabezada por Salinas de Gortari. A los pocos años se da la crisis de 1994, mucha gente no podía pagar las deudas que tenía por la devaluación tan brutal que hubo en aquel año, y esto ocasionó la quiebra de varios bancos. Posteriormente vino lo que se conoce como el rescate bancario, el FOBAPROA, que fue aprobado por el PRI y el PAN en 1998 y que básicamente buscaba convertir pues ese dinero que habían perdido los banqueros en ese entonces como parte de la deuda pública. Había una facción de la entonces izquierda representada por el PRD que decía que el dinero se le tenía que pagar directamente a la gente y dejar quebrar a los bancos. Monstruosas lo que hemos estado pagando, y es muy curioso que no se hable mucho de esto en la gran prensa corporativa, debido a que a diciembre de 2021 los mexicanos habíamos pagado 3.2 billones de pesos, es decir, millones de millones. Originalmente la deuda de 1999, según los informes del IPAB, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que surgió como un sucesor del FOBAPROA, era de 600,000 millones de pesos en aquel entonces. Hoy la deuda es todavía más grande, es decir, luego de que se han pagado 3 billones de pesos en las últimas décadas, la deuda ha aumentado 438% más de lo que era originalmente, es decir, se debe 77% más de lo que se debía en 1998. Entonces, pues es un negocio tremendo este asunto que cada año seguimos pagando, más o menos nos cuesta 300,000 millones de pesos al año a los mexicanos, y curiosamente quienes se quejan de algunos temas del costo de las grandes obras de infraestructura que ha realizado el gobierno de López Obrador, pues no reparen en este saqueo monumental, ¿no?, que llevamos varias décadas, e incluso mucha gente que ni siquiera había nacido en aquel entonces está pagando el desastre de este rescate bancario que pues ahora Zedillo se da el lujo de hablar de gobernanza y de reconocer errores. Pues debería de empezar por reconocer esta deuda monstruosa que ha heredado a México y que le ha impedido el crecimiento del país en muchos sentidos. Y que no, o sea, por lo que estamos viendo, que no hay manera, o sea, tendría que ser un esfuerzo pues que detuviera de plano el crecimiento del país o la posibilidad de disponer de ningún dinero para bajar esta deuda. O sea, no se ha bajado la deuda. No, lejos de que se haya bajado, ha crecido, porque digamos que el dinero que se destina a este rubro año con año
se utiliza para pagar intereses, una parte de los intereses, porque ni siquiera son todos los intereses. Entonces va creciendo y va creciendo la deuda. Es decir, lejos de que se le haya bajado, ha crecido la deuda en todo este periodo, ¿no? Es una cantidad monstruosa. Estaba sacando yo cálculos, actualizando las cifras, y tan solo en los 3 primeros años del gobierno de López Obrador se han pagado 850,000 millones de pesos por este tema del rescate bancario, FOBAPROA y IPAB. Y esto es más o menos lo que el bloque opositor dice que costó el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que más o menos lo están midiendo en 764,000 millones de pesos. Es decir, es una cantidad brutal que ha permanecido ahí pues de manera silenciosa en las partidas presupuestales, y que rara vez se habla de esto en la gran prensa corporativa, que en muchos casos pues fueron tapadera de este régimen neoliberal que legó un desastre financiero como este, que ha cortado pues el margen de maniobra del gobierno conforme va pasando el tiempo, para que puedan manejar el tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? Gran parte de la deuda que hoy tiene México se debe gracias al rescate bancario. Sin duda, Manuel, justo vienes mencionando y repitiendo que no se habla de esto en la prensa corporativa. Hace unos años, cuando empezó este gobierno, tú sacaste un estudio pormenorizado del legado, digamos, en cosas muy puntuales de la economía, ¿no? En sectores, el legado del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué hizo el neoliberalismo respecto al crecimiento del país, en productividad, en deuda, en fin? Una de las cosas, desde luego, que tratas en ese texto de 2018 es el FOBAPROA y es el IPAB, pero también hablas de muchos otros rasgos y resultados, digamos, de 1988 al 2018, qué pasó con este neoliberalismo en nuestro país, y hablas también de sectores. Entonces, ¿cuáles fueron los grandes sectores beneficiados? Uno de ellos, la prensa. Sí, desde luego. Si tú revisas los sectores medidos por el INEGI que han resultado más beneficiados de todo el régimen neoliberal, pues son dos: el sector bancario, casualmente, y el sector de los grandes medios de comunicación. Son los únicos que arrojan un saldo positivo en un índice que se llama los factores de productividad, que mide el INEGI desde, más o menos los datos son desde finales de los 80s hasta épocas más actuales. Y pues resulta muy paradójico que estos dos sectores hayan sido beneficiados del saqueo neoliberal, mientras prácticamente todos los otros, todo lo que es la industria, por ejemplo, pues arroja saldo negativo. Todo lo que son las actividades terciarias, como el comercio, el turismo, los servicios, arrojan un saldo negativo. Las actividades primarias, con excepción de la agricultura, que a veces está en números rojos, a veces está en números negros, pero que en general pues fue un gran desastre económico lo que dejó este proyecto neoliberal para enriquecer a una banca que además no entrega créditos a la gente para proyectos productivos. De hecho, esta fue una de las razones por las que el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2015 implementó la reforma financiera, es decir, para tratar de obligar a que los bancos prestaran dinero, porque teníamos a estos bancos privatizados, se rescataron con dinero público que seguimos pagando año con año, se vendieron estos bancos al extranjero y encima no prestan dinero y no sueltan recursos suficientes para impulsar la inversión productiva en el país, ¿no? Es un desastre el manejo bancario de los neoliberales, y ahora es el colmo del cinismo que pretenden dar clases de gobernanza desde España, ¿no? Siendo que Zedillo, pero también Felipe Calderón, como el entonces presidente nacional del PAN, avalaron esta atrocidad. Ya nada más para terminar, ya nos estamos yendo, Manuel. Para redondear, digamos, este escenario con la participación de medios de comunicación, pero también todos los actores políticos que ahí participaron, ¿quién fue a la cárcel por esto que es uno de los fraudes más criminales que se han vivido en el país? Nada más para que nuestra audiencia se vaya con la película completa. No, pues fue un asunto que quedó prácticamente en la impunidad. Por ahí algunos
algunos pequeños banqueros como Cabal Peniche y demás sí fueron a dar a la cárcel momentáneamente, pero realmente los grandes responsables de este asunto no pagaron por sus crímenes, ¿no? El mismo Vicente Fox aparecía en la lista de beneficiarios del FOBAPROA y pues hasta la fecha permanecen completamente impunes a pesar del gran daño que hicieron a las finanzas públicas y por ende pues a la viabilidad del país y por eso hoy resulta tan sorprendente que se quejen de estos de cómo va la situación de México cuando pues ellos son unos de los principales responsables del desastre que dejaron en 2018, ¿no? Pues ahí está historia, Manuel. Yo te agradezco mucho que me hayas tomado esta comunicación para darnos un poco más de detalles sobre una cosa que se conoce en líneas generales, pero que bien vale la pena ir al detalle del nivel de descaro que implica ahora estar hablando en los términos que se está hablando, con eso que quedó, como bien dices, en la abierta impunidad. Manuel, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Azul. Muy buenas noches.